Ok, muy bienvenidos sean todos. Aquí estábamos contestando una pregunta del hermano Wilson, que nos está preguntando acerca del proyecto final. Pues bueno, como les habíamos indicado, va a ser del capítulo 37 del Génesis, la historia de José, no completa, obviamente el comenzar de esa historia, hasta cuando es vendido a Potafar en Egipto. Eh, pero no tiene que ser la clase. El propósito es que cuando ustedes preparen este proyecto final, el propósito es que ustedes lo puedan compartir con alguien de su círculo cercano. Puede ser un familiar, un amigo, pero para propósitos del proyecto final, solamente es la parte escrita, ¿sabes? La preparación que ustedes hicieron, la contestación de las preguntas, porque obviamente ustedes tienen que tener ya eso en mano cuando estén dando la clase y en base a eso, pues ustedes pues le Dice van a que poder contestar las se preguntas reúnen a todos, ellos. bueno, están Y pues para ella, propósitos Jenny, del proyecto final, es y solamente que la los parte estudios están escrita la que congelando nos con van su a celular, entregar para nosotros pero revisar para que y pasen, no hay nosotros que les hacer vamos a cosas hacer que pues se los mete al cuarto comentarios. de mami Pero y sí, se el queda. propósito es si la pueden compartir. Para muchos de Dice, ustedes sí, recuerden que ahí esta es no hay su hora de primera darse de clase. uno. Van a haber otras clases ahora que sí el proyecto final va a ser mostrar Y la cuando prende esa evidencia parte, de esa dice clase que que ustedes compartan. Y si ustedes ya aquí tienen esta está, dice preparada, no sé si allá le que van la a pedir que mencionan. hagan Dice otra que alguna vez, específicamente, pero ya y tendrían es el algo. puesto, Tendrían algo yo te para puse compartir, una historia bíblica. Y según vayan entrando en más solo como clases, el pues se grito van a sentir más de cómodos, más la familiarizados con este método de las 4C. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito más en detalle sobre eso también, sobre el proyecto final, hacia final de la clase, más o menos. ¿Contesté su pregunta, Amén, hermano? pastor, amén. Ah, ok, Amén, amén. Listo, listo. Entendido, entendido. Listo. no hay ningún problema. Ok, bienvenidos sean todos los que han entrado. Tengo a Vidal, Bueno, Iván, yo Eddie, tengo Luis, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces. Buenos días, profesor, aquí estoy. Ajá, buenos días, Vidal, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, mi hermano, es que trata de comunicarme, ya va a comenzar y no me he reportado. Ah, sí, no, no se preocupe, lo vi aquí, lo vi aquí. Mm, Muchas Tengo una gracias. inquietud, el de entré tarde, sí, le pido perdón, No, no, no se creo que preocupe. le entré Estábamos, tarde. estábamos. La tarea, tengo una inquietud, tengo la tarea de la historia de Babel, Ujú. de la Torre de Babel, que era lo que habíamos visto totalmente para hoy. No sé si será eso lo que vamos a ver hoy. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy. Precisamente esa es la lección de hoy y vamos a entrar ya en Muy bien. detalle en unos momentitos. ¿Está bien? Pues Perdóneme sí. entonces y bendiciones. No, 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 para nada. Muchas gracias, hermano. Bien. Ok, como está diciendo el hermano, la Torre de Babel, que es lo que está en la lectura de hoy, que es de Génesis 11 1 al 9. Ustedes se les había enviado ya la tarea, tenían un pequeño video de introducción donde también siempre se les da la historia. De hecho, en la historia de hoy, si se fijan en el contexto, cubrieron un poquito antes de la historia y un poco después, pero... Es precisamente para eso, para el contexto. Lo que vamos a ver hoy, vamos a ir más en detalle de los versículos 1 al 9. Entonces, como siempre, vamos a comenzar con una oración. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para estudiar tu santa palabra. Gracias por tu fidelidad y por el deseo que has puesto en nuestros corazones de seguir aprendiendo de ti. Te pedimos que bendigas este tiempo de estudio, danos entendimiento, atención y alegría al escuchar tu palabra. Ayúdanos a participar con confianza y humildad, escuchando tu voz y animándonos unos a otros en la fe. Que el Espíritu Santo nos guíe mientras profundizamos juntos en tu verdad y que todo lo que aprendamos hoy fortalezca nuestra confianza en ti y nos mueva a vivir para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ok. Empezamos entonces con nuestra quinta lección, la Torre de Babel. Eh, Vamos a comenzar por el primer objetivo, que son el método de las 4C, comenzando con la pregunta que se usó para el captar, que fue ¿cuántos idiomas diferentes hay en el mundo? No sé si alguien se puso a hacer la tarea en Google o algo y verificaron. Es interesante ver cuántos idiomas hay. Eh, ¿Alguien que quiera participar? Veo la mano de, ok, Vidal.
¿O fue que se te quedó la mano arriba? Mm. Ok, parece que fue que se le quedó la mano arriba. Ok, Luis, veo que levantaste tu mano ahora. Aló, buenos días. Dios nos Buenos días. bendiga, hermanos. Amén. Bueno, yo averigüé que hay alrededor de 7,000 idiomas Eso y es que correcto. muchos de estos idiomas ya se están perdiendo porque la gente está aprendiendo nuevos idiomas o ya no Ujú. quieren hablar. O sea, hay muchos idiomas que están ya por desaparecer, Sí. incluso así como el español, porque ahora todo el mundo quiere hablar inglés. Entonces, esto es lo que yo puedo compartir. Sí, sí, no, dio precisamente en la información. Existen aproximadamente, para aquellos que buscaron, como el hermano Luis, 7.168 idiomas en el mundo. Eso es sin contar los dialectos. Hay dialectos también, pero idiomas oficiales hay 7.168. Aproximadamente. Yo sé que tengo, no sé si tengo gente aquí de Ecuador. En Ecuador, ¿cuántos idiomas se hablan? Bueno, yo soy de Ecuador, pero Ajá, no, o sea, aquí el idioma principal es el español, pero, o sea, dialectos hay, cada provincia tiene su modo de hablado y, ajá. ejemplo, aquí la segunda lengua que se puede decir es el quechua, que dice, es El el quechua. nativo de Ecuador, ajá, pero de ahí hay otros dialectos, cada provincia tiene su forma de hablar, de expresiones así, Sí. ajá. Sí, yo tengo aquí que Ecuador se hablan oficialmente, lo que usted está diciendo, como unos 14 idiomas o dialectos. En Ecuador Sería solamente. dialecto, ajá, sería dialectos, ajá. Sí, pues, Ecuador es grandecito también. Eh, pero para que ustedes vean, solamente en América Latina y en el Caribe se hablan alrededor de que 560 idiomas. O sea, estamos hablando de Latinoamérica, acá, en el lado de nosotros y el Caribe, esta región, para que ustedes tengan una idea. Y eso precisamente es lo que tiene que ver la historia de hoy. ¿Cómo encaja todo esto en la historia de hoy, verdad? Mm, Están entrando gente todavía. Ok. Ustedes han tratado de Profesor, comunicarse. Ajá, hay todavía restos, ¿no? De poblaciones autóctonas, poblaciones indígenas, que correcto. tienen todavía Su su idioma. idioma, ¿no? El quechua, bueno, y dialectos o idiomas que ellos heredaron de sus antecesores. Así Correcto. que acá en San Juan también hay, en el sur de San Juan, todavía queda no digo tribu, pero queda gente todavía de ese origen que hablan eso y hablan ese idioma y les cuesta el castellano, el español. Sí, correcto, correcto. Y así mismo lo vemos en todas partes del mundo, ¿verdad? Son muchos los idiomas. Ahora, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero ¿cómo es el tratar de comunicarse con alguien que no conoce su idioma, que no lo entienden? ¿Alguna vez la ha pasado? ¿Han tenido alguna experiencia así? Eh, Tengo a Vidal. Vidal, Vidal, el micrófono. Creo que no ha desactivado el micrófono. Ahora, Ah, sí, ahora sí. ahora sí. No, yo estaba observando que es tremendo porque creo que en la parte de la India o no sé qué país hay una torre que mide 824 metros y otro que mide 300 metros. Esto, digo, qué tremendo. El hombre sigue haciendo torres a los rascacielos que podemos verlos en diferentes partes, como lo ponía el hermano anteriormente en el video anterior. Y ver ahí también cómo el hombre es capaz de sobrepasar, pero Dios no lo impide. Dios impidió en la Torre de Babel fue por el orgullo. Sí, El orgullo fue lo que Dios prácticamente castigó, y trajo una confusión que hoy en día, hasta en nuestro propio país, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros
Los guanacastecos, decimos acá una provincia, tienen un dialecto. En Limón tienen otro, un patuá ahí entre inglés y... Nah. Es decir, hay varios, en mi mismo país. Si voy un poquito a Nicaragua, me encuentro a Brooklyn, me encuentro en un lugar que se llama Cabezas. Entonces, en todo país uno tiene diferentes lenguajes con gente, tratos de costumbre. Eso es así. Entonces, es ahí donde vemos, pero el lenguaje de Dios es único, aquí en todo el mundo, porque en los países que Dios me permite llegar, a pesar que hay muchas cosas, diferencias, culturas, vamos a hablar de culturas, costumbres, dialectos y todo, pero la palabra de Dios es original, solo tiene una forma de entenderla, y es Cristo. Con Cristo Jesús se entiende todos los lenguajes. Amén. Y la Biblia es el libro más traducido en el mundo. Ujú, ujú. Eso es una realidad, pero obviamente para que llegue esa palabra tiene que estar traducida al lenguaje que cada cual entienda. Lo cual nos lleva Aquí, a esta lo pregunta. mismo. ¿Cómo sería el tratar de comunicarse con alguien que no conoce su idioma? Tengo la mano de Mabel. Mabel. Sí, acá, por ejemplo, en la Argentina, como pienso en todo Latinoamérica, hay mucha gente de África, de aquellos lugares, entonces y generalmente venden cosas Ujú, y ellos hablan muy poco el castellano ujú. y el español, entonces como que cuesta. Entonces con señas y aún a veces ni con señas logramos entendernos. A mí me ha pasado eso, he tenido esa experiencia con esta gente, ¿no? Hay muchos senegaleses, muchos de esos pueblos de allá que he tenido esa experiencia directa, digamos, que a Exacto. veces con señas y ni aún con señas uno se ha podido comunicar. Es un poco frustrante, ¿verdad? Como que es un poco Sí, frustrante. sí, sí. Luis, tengo también su mano. Quería hablar algo. Ajá, bueno, yo sí he tenido una experiencia, o sea, bastante dura en esto porque ahora yo estoy aquí en mi país, Ecuador, pero yo emigré a Estados Unidos y viví un cierto tiempo allá. Y cuando fuimos a trabajar era un poco difícil porque no entendíamos el idioma. O sea, uno se siente frustrado, no sabe qué hacer, pero en esa misma frustración hay que uno buscar la manera de aprender y darse a conocer. Ejemplo, en el primer trabajo que tuve, pues el Señor, siempre he visto la mano del Señor ahí obrando en mi vida, pues los dueños para que, o sea, yo quería dejar de trabajar porque no entendía, pero justo ahí vivía también la señora, era casada con un gringo, sí, pero ella era peruana. Y Ujú, lo que ella hizo es ponerme una lista grande traduciendo español y inglés. ujú, Y ellos, los gringos, solo me decían en inglés que me mostraban, entonces yo tenía que ver qué dice en español y uno se siente bien frustrado, no sabe qué hacer, pero sí. como dijo la otra hermana ahí con señas y gracias a Dios a sí mismo. Entonces, entonces, de eso digo que se frustra y nosotros tenemos que aprender. Yo digo, si usted tiene la capacidad de aprender otros idiomas, es genial porque sirve para también nosotros llevar la palabra de Dios en esos idiomas a los que no entienden español o otro idioma. Entonces, sí se siente frustrante, pero también ya cuando uno comprende, aprende, es una bendición. Eso Amén. sería mi aporte. No, sí, todo muy bien lo que dijo la hermana Mabel, lo que dijo el hermano Luis, el hermano Vidal. Sí, el no poder comunicarse, algo tan sencillo como eso, podría convertirse en un verdadero problema, ¿verdad? O en un bloqueo, como lo vimos en la historia de de la Biblia, especialmente cuando estamos hablando de una misión específica, que todo el mundo se supone que esté en sintonía, que estén haciendo un trabajo, una emergencia médica. ¿Cómo usted le explica lo que usted está sintiendo a un médico que no entiende su idioma?
A ver, estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Y ahí es que vamos, precisamente. Ok, ahora vamos a comenzar con el contar de la historia. Voy a leerles la palabra, voy a leerles la palabra, que sé que ustedes la vieron en el video, son solamente 9 versículos. La historia, la porción que vamos a analizar hoy, que es del Génesis capítulo 11 versículos 1 al 9. Y dice así, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esa es la porción que vamos a profundizar hoy. Y, y muy bien, bien interesante esos nueve versículos. Como les había dicho en la tarea de la lectura, ustedes vieron lo que sucedió, como nuevamente eh, la naturaleza pecaminosa volvió otra vez a ser de la suya. Se habían salvado de la familia de Noé del diluvio, y su descendencia no tardó mucho en volver a caer en el pecado, en desviarse. Si recuerdan bien en esa introducción, la misión que Dios les había dado era esparcirse y volver a repoblar toda la tierra. Ese era el propósito de salvar todas las cosas que salvó, las aves, las parejas de animales y ellos mismos. Esa fue la encomienda que Dios les dio. Ahora bien, eh, estamos hablando de que en ese tiempo, como empezó en el versículo, había una sola lengua. Obviamente, fueron descendientes de esa familia de Noé, todos hablaban el mismo idioma, no había problema en ningún tipo de comunicación y entendían bien cuál era su misión. Ahora bien, entrando en lo que es el considerar, vamos a ir aquí con mucha calma, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes de la historia? No son muchos, como estamos viendo. ¿Alguien que quiera participar? María, María Fernanda Dávila. Buenos días, hermanos, Buenos días. querido pastor. Bueno, Amén. yo encontré que los personajes de esta historia, el principal es Dios, Yahvé, Jehová. Ujú, Él es el protagonista soberano porque él interviene para corregir el orgullo de los hombres. También puedo tener personajes como los hijos de los hombres. Estos representan a la humanidad unida después del diluvio. Estos son los descendientes de Noé, ujú, probablemente bajo el liderazgo de Nimrod. sí. Y implícitamente tenemos a Nimrod porque, aunque no se menciona directamente en Génesis 11, pero en Génesis 10 anteriormente lo relacionamos con Babel porque él es el que empieza a construir la Ujú, Torre de Babel sí. y él es como que el instigador, ¿no?, del proyecto. Esos tres puedo encontrar.
Bueno, vienen siendo los seres humanos y el Señor, como usted dijo. Y cuando Ujú. dice, cuando hablamos del Señor, fíjese en el versículo que dice descendamos, habló en plural. Estamos hablando de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y los seres humanos. Eh, ahora bien, objetos, ¿qué objetos podemos ver en la historia? En esos 9 versículos, recuérdense, en la porción que leímos solamente. No sé si hicieron la práctica, le había sugerido que para esta lección hicieran las anotaciones, les había enviado la guía de las preguntas de considerar y consolidar para que las tuvieran ya puestas. Eh, si alguno hizo eso, que quiera decir los objetos que hay en la historia. Luis. De su mano. Eh, sí, sí, no, primeramente para de los personajes, sí es, por eso digo, es muy importante que cuando leamos analicemos bien, porque como usted dijo ahí, habló en plural, o sea, Ujú. estaba hablando de la Trinidad, eso, lo que eso le iba a comentar en primero, pero Muy bien. Gracias, hermano. Sí. Eso es importante, siempre estar pendiente a esos detalles. Fíjense que habló en plural. Habló de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descendieron a ver lo que estaban haciendo ellos. Los seres humanos, una vez más, se desviaron. Ana, los veo tu objetos mano. serían, ¿Quiere aportar para los no, objetos? yo le voy a compartir los objetos. Sí, Si me permite, para que también pueda participar Ana, discúlpeme, hermano. ya, no, Se no lo hay problema. agradezco. Gracias, Ya, no Ana. hay problema. Sí. Bueno, Gracias. dice ladrillo, el fuego, que lo usaron para cocinarlo, Ujú, eh, las pies, el lugar de piedra, eh, una ciudad, la ujú. torre, Ajá. el cielo, Ujú. que creo que es, a Sí, dejar eso, para que si hay otras personas, para que digan otras. lo mencionó prácticamente todo. Falta una cosita más. Luis, que quería participar, que quería, mira a ver si usted cogió una que faltó. Ay, que faltó. Solamente una, ya lo mencionó todo. Mencionó el ladrillo, el fuego, la ciudad, la torre, la cúspide y el cielo. ¿Qué falta? Bueno, yo aquí entre los míos yo tengo ladrillo, fuego, piedra, asfalto, de Esa. mezcla que dice ciudad, torre, lengua y tierra. Sí, el asfalto. De los objetos lo que faltaba era eso, el asfalto, que fue lo que usaron como en vez de mezcla, como dice en la palabra. Ok. Estaban haciendo si se fijan en los detalles, estaban haciendo todo una obra de ingeniería. Estaban construyendo bien, querían hacer esa torre bien hecha, que llegara hasta el cielo, que llegara hasta el cielo. Muy bien. Ahora bien, ¿dónde ocurrió la historia? Lo dice a principios de de la porción. María, veo su mano. La historia ocurre en Babel, más tarde llamada Babilonia. Esta fue una región, es como una llanura de Sinar, lo que es la actual Mesopotamia. Esta Correcto, zona se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy es Irak meridional. Entonces, correcto. esta ubicación coincide con el área donde florecieron las primeras civilizaciones urbanas después del diluvio. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien detallado eso. De acuerdo a la palabra, obviamente, pues como ella lo mencionó bien, fue en la llanura, en la tierra de Sinar. Eh, Importante también que el nombre cambió después. Eso no se llamaba Babel. Se empezó a llamar Babel después de que Jehová confundió la lengua allí. Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? Recuerden que no tienen que ser aquí en años precisos ni nada de esto, solamente usando el mismo contexto bíblico, lo que sucedió antes o lo que sucedió después le puede ayudar a poner en contexto cuándo fue que sucedió la historia. Luis, veo su mano. Bueno, según la palabra que estamos leyendo ahí, cuando la tierra tenía una sola lengua, o sea, después del diluvio.
Después del diluvio, exactamente. Justo después del diluvio fue que ocurrió la historia. No nos dice año, no nos dice nada. Bíblicamente ese es el contexto, después del diluvio. Eso fue lo que aconteció. Ahora bien, ¿cuál es el problema en la historia? María. Ya, el problema no fue la torre en sí, sino el motivo del corazón humano. Podemos decir que fue el orgullo y ese sentir de autosuficiencia, ¿no? Cuando dice, hagámonos un hombre. La Ujú. desobediencia también, porque Dios había mandado a llenar la tierra, pero ellos querían quedarse juntos y construir una ciudad para no ser esparcidos. Entonces el pecado fue el intento de autonomía y sobre todo la rebelión contra la voluntad divina. Y sabemos que el rey de la rebelión siempre fue Satanás y todo esto fue por inducción de él. Y los hombres, por su orgullo, su autosuficiencia y otra vez desobedecer, es lo que hace en la torre. Amén, amén. Tengo la mano también de Gabriela. Buenos días, hermano. Buenos días para todos. Buenos Feliz días. inicio de semana. Bien, el problema que yo realmente veo acá, y para ello vamos a remontarnos unas lecciones más atrás, cuando la serpiente le dice a Eva, serán como Dios. Entonces, vemos acá otra vez ese problema, el ser humano querer llegar a los cielos, ¿a qué? A la altura donde está Dios. Entonces, el verdadero problema es eso, que el enemigo siempre, de una u otra manera, puso en el corazón de más de alguna persona el querer llegar a la estatura de Dios, el querer ser como Dios. Entonces siento yo que ese fue el verdadero problema, la rebelión en el corazón del ser humano y el hecho de querer estar a la altura de Dios. Amén. Ok, las dos hermanas lo dijeron muy bien, María y Gabriela. Fíjense en lo que les dice de arranque. En Génesis 9:1, eso es anteriormente, unos capítulos anteriores, como estábamos discutiendo, llenen la tierra. Ellos prácticamente dejaron su migración para establecerse allí, en plena rebelión a lo que ya Dios les había dicho. Eh, en otras palabras, lo que estaban diciéndole era con la torre, vamos a evitar ser dispersados por toda la tierra. Y como mencionó muy bien ahora la hermana, Gabriela, la soberbia, una vez más, de los seres humanos, hagámonos de renombre. ¿Sabes? No se trata de Dios, ahora se trata de nosotros. Hagámonos de renombre. Hay algo bien importante aquí que considerar acerca del carácter de Dios también. Obviamente, dos cosas bien importantes. Alguien que quiera buscar en su Biblia o si tienen la aplicación de la Biblia, Isaías 42:8. Es un solo versículo que lo quiera leer. Isaías 42:8. Alguien que lo quiera leer, que tenga, me levanta la mano y le doy la palabra. Tengo la mano de Luis, tiene la cita, Isaías Isaías, ¿cuánto me 42:8. dijo? 42:8. Ajá, Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escrituras. Este es. sí, ese mismo. Esculturas. Exacto, no, nada de idolatría, estructura, escultura, nada. ¿Sabe? Ningún objeto inanimado, ningún objeto de idolatría, ni incluso nuestro propio orgullo. Yo soy Jehová, a otro no daré mi gloria. Dios es un Dios celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Eso es una cosa bien importante que hay que entender. Sin embargo, Disculpe, disculpe, ahí ajá, puedo hacer una preguntita. sí, dígame. O sea, para mí ayer este otro problema también que ellos querían ser como dioses. ¿Por qué? Porque querían ser reconocidos. La No es soberbia, solo que ese querían, orgullo, no es el solo orgullo. que querían llegar no es que solo que querían llegar al cielo, Sí, ellos querían ser recordados. Por eso dice que, o sea, así como a veces nosotros decimos, vamos a dejar un legado.
para que todos nos recuerden, pero con ese orgullo que ellos decían, entonces de esto Dios vio mal porque ellos querían ser como dioses recordados por toda la eternidad. Ujú. No sé si está ahí uno de los problemas también. Sí, sí, Perdón que exactamente. le, perdón. Lo que estamos viendo aquí se ve bien claramente. Por eso él dice, yo soy Jehová, a otro no daré mi gloria, a nada ni a nadie. ¿Sabes? Jehová, él quiere la honra y la gloria solo para él. Y la quiere en amor, tal y como él nos las da a nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en la otra parte acerca de ese carácter de Jehová. Estamos viendo que él no comparte su gloria con nadie. Ahora, al contestar la siguiente pregunta, ¿qué es lo que vemos? ¿Se resolvió el problema? ¿Se resuelve? Vidal, veo su mano. ¿Usted entiende que se resuelve el problema? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Bien, el problema creo que se resuelve, aunque vamos a ver antes primeramente, así como Adán y Eva pecaron y se reconoce hoy el pecado de Adán y Eva como el principio, hoy también se reconoce, si ellos querían ser reconocidos porque levantaban una torre, hoy se reconoce, pero no la torre como ven, sino como el orgullo, la soberbia de la persona y cómo por esta fue que ya, llamado el nombre de aquella Babel, que quiere decir rebelión. Es una rebelión y se solucionó cuando Dios hizo el cambio, cuando Dios confundió las lenguas. Ahí se soluciona el problema. ¿Por qué? Porque ahora ya no es el hombre en sí, cuando él dice hagamos, ya no es el ego del hombre, el orgullo, sino es Dios el que va a hacer. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Confundir las lenguas para bien lo hizo. Hoy en día encontramos ese factor de por qué las lenguas cambiadas. Ahí nos encontramos en el asunto de la Torre de Babel, es donde está la naciente de todas las lenguas. Pero es curioso, porque cuando el Espíritu Santo quiere decir algo, si usted habla español y no habla inglés, pero si Dios lo quiere usar, usted habla inglés en el momento para decirle a una persona lo que necesita. Eso es lo que he experimentado en esto, en el Evangelio, os digo, la palabra. La Sí, palabra tiene el poder, la palabra es la solución, no lo que el hombre pone. muy bien. Ahora bien, yendo precisamente a esta solución del problema, como dijo el hermano, sí se soluciona el problema, ¿verdad? Porque el propósito de Dios era esparcirlo. Y Dios hace como Él le place. Vemos en el problema que Dios no comparte su gloria. Vemos la soberbia del hombre, la rebelión del hombre, una vez más. Desde la caída en el pecado ya han sido muchas las veces. Pero una vez más, después de haber dado esa oportunidad, ese nuevo comienzo, una vez más vemos aquí como el orgullo pecaminoso, esa soberbia vuelve a interponerse a la voluntad amorosa de Dios, que conoce más que nosotros, quiere el bien para nosotros. Y precisamente aquí vemos otro aspecto del carácter de Dios. Al igual que al principio, Él no volvió a destruir lo que había creado cuando Adán y Eva cayeron. Él inclusive le dio esas pieles. Él hizo el sacrificio por ellos, cubrió su pecado y les dio esa promesa por el cual iba a ser cubierto. Esas túnicas, ¿verdad? Que sabemos que son el sacrificio del Cordero Pascual de Jesús, ¿verdad? Vemos que tan pronto se bajaron del arca, esos animales que tenían para el sacrificio se hicieron también. Aquí una vez más, él, de una manera muy sencilla y muy sabia, como solamente Él lo sabe hacer en su infinito amor y misericordia, él no destruyó a esa gente que estaba allí. Él simplemente, al confundir su lengua, siguió con el plan que ya Él tenía. No les quedó de otra, en otras palabras, ¿sabe? No fue por medio de cosas extremas, como fue el caso del diluvio, que ahí ya había una situación extrema que requería esa intervención de él. Aquí simplemente, al confundir las lenguas, siguió el plan bajo su propósito, bajo su voluntad, ¿sabe? Él es un Dios justo, Él es un Dios justo. Él no comparte su gloria, pero al mismo tiempo muy paciente, ¿verdad? Muy bondadoso, muy amoroso con nosotros. Ahora bien, vamos a ir aquí a las preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Alguien que quiera participar que no haya participado? Vamos a ver.
Ok. No, no veo manos. El que quiera participar, levante su mano. Ok, tengo a Mabel. Dele, Mabel. Para mí la soberbia, el orgullo, el querer ser como Dios. O sea, que no se Ujú. conformaban ya con lo que Dios les había dado, con la humanidad perfecta que nos dio, sino que ellos querían más. Eh, eh, Ay, no me sale la palabra, pero como que No se, querían, que, no se querían más, conformaban. claro, querían más de lo que ya eran, de lo que ya Dios les había dado. Yo veo eso, la soberbia, el orgullo, el querer compararse o llegar a la altura de Dios, que es inalcanzable. Sí, esa rebelión, ¿verdad? Esa rebelión, no confiar en Dios, en el Creador, el que nos ha dado todo. Una vez más, esa soberbia, confiar más en nuestro propio razonamiento y pensar más en nosotros mismos. Hagámonos un nombre, no tener que seguir esta encomienda que nos dieron de seguir migrando. Y, y también, pues, obviamente, lo que hizo Dios, ese milagro, para bien de ellos mismos, en su infinito amor y misericordia, ¿verdad? Que confundió sus lenguas. No les hizo ningún daño, simplemente al confundir sus lenguas, siguió su plan también. Luis, tengo la mano de Luis. Sí, como dijo la hermana, pues el orgullo del hombre, él quería, o sea, los hombres querían alcanzar la gloria, pero Dios les humilló. Entonces ahí vieron que no pueden comer, no pueden ante un Dios todopoderoso. Ellos querían su gloria, pero ellos recibieron humillación de parte de Dios. Ese sería mi Amén, exactamente. No, muy bien dicho, muy bien dicho. Y eso es lo que estamos viendo, cómo Dios en su infinito amor y misericordia, aún ante nuestras rebeliones, nuestra soberbia, es también un Dios muy paciente. No tolera el pecado, no lo tolera, pero al mismo tiempo siempre nos da un amor y nos da nos da una salida para cuando confiamos en Él, obviamente, cuando confiamos en Él. Es lo que llamamos la fe, porque hasta la fe es un regalo de Dios, como hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué pecado yo veo en esta historia y podemos confesar en nuestras vidas, en nuestras propias vidas? ¿Cómo nos reflejamos aquí nosotros? ¿Qué pecado vemos en esta historia que podemos confesar en nuestras propias vidas? Ana. Bueno, ahí yo veo el orgullo, la soberbia, que a veces queremos actuar por nuestra propia voluntad Ujú, y, y a veces también queremos hacer hasta igual que Dios, porque el ser humano Así es. está actualmente ahora haciendo cosas para llegar a fuera del planeta Tierra. ujú. Confiamos más en nuestra propia reputación, ¿verdad? Sí, y pues tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Humillarnos delante de Él y ser humildes. Amén, amén. Veo también la mano de Mabel. Mabel había levantado su mano. Sí, lo mismo que la hermana, justamente tenía la misma opinión de la hermana. Y que nosotros, no solamente aquellos hombres, ¿no? De la construcción con la construcción de la Torre de Babel, sino que nosotros en la actualidad también queremos hacer, tenemos un proyecto y sí, ya lo llevamos a cabo y todo termina. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas fuera de Dios. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, todo lo que yo comencé fuera de ti fue un fracaso. Eh, Antes de tener un proyecto es conversarlo con Dios, orar, postrarnos ante Él y entregárselo a Él. Y si es su voluntad, se va a cumplir. Pero yo creo que hasta ahora nosotros tenemos ese orgullo o ese de decir, sí, me va a salir de 10 y no, no es así. ¿Por qué? Porque no lo tuve en cuenta el Señor. Después, cuando está el fracaso, primero el Señor. Y Sí. yo creo que el Señor lo hace a eso no porque no nos ame, no nos quiera, sino para hacernos ver que Él primero tiene que saber todas nuestras cosas.
y se va a hacer su voluntad o a su voluntad, como Él lo quiera, no como nosotros. Así que Amén. no tenemos tampoco que, no estamos lejos de aquellos hombres, ¿no? Eh, que actuaron en aquella época con la torre. Amén. Amén. Exactamente. Veo también aquí la mano de José. Bueno, pastor, en verdad también lo que vemos actualmente aquí en mi país, Perú, a veces nosotros pensamos, ¿no? Que somos capaces de hacer y lo ponemos a lo secundario, la voluntad de porque ese es el orgullo, ¿no? Entonces es Ujú. lo que gobierna, según el texto bíblico que podemos decir para la actualidad de ahora. Nada más, pastor. Amén, amén. Así es. Y como han dicho muy bien todos los hermanos, Ana, Mabel, José, nos rebelamos, ¿verdad?, contra Dios, Ya. muchas veces hasta sin darnos cuenta cuando buscamos edificar nuestro propio prestigio, nuestra propia ¿Qué tal? reputación, confiando más en nosotros mismos, en lugar de darle la ¿Dónde ya te vas? gloria y confiar plenamente en Dios. Nos impacientamos a veces y tratamos de tomar todo en nuestras manos, ¿verdad? Sin ponerle primero las cosas a Dios en las manos de Él primeramente. Amén. Amén. Sí. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia mí, hacia nosotros, hacia todos nosotros? Mm, mm, mm. ¿Dónde? Cristian, ¿Dónde? ¿quería decir algo, Cristian? Ah, no sé, se me fue. Escuché que abrió el micrófono, iba como a hablar, si quería decir algo. ¿Dónde? ¿Quería? ¿Dónde? ¿No? Ok. ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí hacia nosotros? ¿En qué verso y palabras vemos aquí el amor? Gabriela. Bien, yo veo el amor de Dios en algo tan Nos maravilloso vamos y a es el instalar, hecho en nos el vamos a que instalar, Él, nos Discúlpeme, vamos a si instalar. pueden cerrar los micrófonos, los que no estén participando ahora, si pueden cerrar el micrófono para que no interrumpan a la persona que está hablando. Muchas gracias. Ok. Dele, Gabriela, perdone. no se preocupe, el hecho en el que, en el momento en el que Dios confunde la lengua, y cualquiera puede decir que Dios tan malo, pero era lo que hablábamos la semana pasada. Hay cosas que Dios tiene que cambiar para nuestro propio bien, porque a veces en el afán de construir prestigio y que digan doña fulana y don fulano, dejamos desde lado. Entonces Dios tuvo que confundir el lenguaje de ellos por amor y por su propio bien, porque difícilmente una vez que alguien ha alcanzado el autorreconocimiento y el prestigio y la fama, difícilmente se vuelve a acordar de Dios. Entonces Dios tuvo que confundir el idioma por amor. Y aparte esa confusión nos benefició a todos, porque eso da el origen a la formación de todos los idiomas que actualmente conocemos, lo que pues también ahora nos permite a nosotros la comunicación con otras personas. Exactamente. Los versos 7 y 8, ¿verdad? Del 7 al 9 prácticamente. Él hizo todo eso en amor, no tomó una decisión drástica, simplemente tomó la decisión necesaria por el propio bien de nosotros, que cumpliéramos con su voluntad amorosa. María, veo tu mano también. Sí, yo también veo el amor de Dios en el versículo 11:5, cuando dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. A mí me encantó esta parte porque yo veo que Dios se manifiesta en forma de, o sea, baja, ¿no? Y nos da esa cercanía y cuidado. Aunque el hombre estaba actuando con orgullo, Dios no lo destruye inmediatamente. Él desciende primero para observar. Entonces, Dios se involucra personalmente con su creación, se acerca antes de juzgar, mostrando siempre su paciencia y su misericordia. Entonces, aquí yo veo ese amor. Siempre está acompañándonos, tiene compasión de nosotros, Él está verificando, a diferencia de nosotros, ¿no? Que primero juzgamos y luego estamos, ay, perdóname, me adelanté. Entonces, Él siempre nos tiene mucha paciencia y misericordia. Sí, no se preocupe, hermana, sí. Muy importante eso también. Fíjese que él toma el tiempo para bajar, observar y luego guiarnos, porque prácticamente eso fue lo que hizo. Él
no contó, ¿verdad? La iniquidad de ellos en ese momento, simplemente los guió, simplemente tomó una decisión que aunque ellos no lo esperaban, ¿verdad? Pero confundió la lengua y al hacer eso, tomó su tiempo para bajar y observarlo. Y fíjense que reconocen, estos juntos van a poder hacer lo que quieran. Están muy bien capacitados. Vamos a utilizar esos dones, pero para que lo hagan de la manera correcta. Y lo único que hizo fue que los esparció por toda la tierra para que siguiera su plan amoroso de que llegaran a todos los confines de la tierra. Luis, tengo también su mano. Bueno, para cortar, como ya dijeron las hermanas, pero Ujú. también es importante que nosotros también nos demos cuenta que Dios muestra su gran amor dándonos tiempo para que, ejemplo, si estamos haciendo algo malo, para que reaccionemos. O sea, como yo siempre digo, para Dios, para darnos una reprensión o para darnos una bendición, Él siempre avisa. Entonces, lo mismo que hizo con estos hombres, ellos estaban creando la torre, pero en ese entonces yo digo que Dios ya había, de alguna manera les avisaba que estaban equivocados, pero como ellos estaban empecinados que su nombre sea recordado por toda la eternidad, no hicieron caso y a veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Entonces, Exacto. nosotros de esto tenemos que aprender también a escuchar a Dios, porque si estamos haciendo bien, Él también nos va a respaldar. Y si estamos haciendo mal también, pero nos va a avisar que estamos haciendo mal para que nosotros reflexionemos. Ahí yo veo el amor de Dios. Ese Amén. sería mi Amén. aporte. Y es lo que vemos precisamente en el verso 9 cuando de allí se volvieron a esparcir por toda la tierra, ¿verdad? Dios sigue guiando los eventos del mundo para el bien de los que lo aman, como está diciendo el hermano aquí, como dijeron bien las hermanas antes que él. También hoy, hasta el tiempo de hoy, eso no ha cambiado. Ahora, ya teniendo conocimiento de todo esto y viendo a fondo todos estos detalles, ¿qué le podemos pedir a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra, esta palabra que estamos escuchando hoy? ¿Qué cosas le podremos pedir a Dios basado en esto? Gabriela. Bien, algo que yo le pediría a nuestro Dios sería que ponga su amor, pero también su humildad en nuestros corazones, porque pasa bastante aquí en la cultura latina. Dios nos ha mandado a predicar su palabra, pero yo conozco varios predicadores que han diseñado su propio prestigio, olvidando que nosotros somos los mensajeros, no el mensaje. El mensaje es Cristo. Exacto. Nosotros solamente somos un vocero de ese mensaje. Ujú. Pero acá hay bastante que el predicador fulano de tal y tantas cosas, y yo digo, el mensaje, sí, el mensaje es Cristo. Nosotros somos los mensajeros y Exacto. a veces nosotros lo olvidamos y construimos nuestro prestigio y nos damos tantos títulos que, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, no anduvo con tantos títulos. Siendo él quien era, él nunca se presentó con tanta algarabía y a veces es complicado, pastor. Mire, acá en la cultura latina se da bastante este problema, que Sí. los predicadores tienen más prestigio que Cristo. Entonces yo digo, Señor, danos esa humildad para reconocer que nosotros somos el mensajero y tú eres el mensaje. Exactamente. Eso es lo más importante, que me ayude a vivir con humildad y a pedir las cosas en humildad, reconociendo que toda la gloria y éxito le pertenecen a Él, como lo vimos en la lectura de Isaías 42:8. No comparte su gloria con nadie. Eh, Ese precisamente es el significado de gracia. La gracia es el amor inmerecido de Dios. Y este tiempo que vivimos es su tiempo de gracia. Ella puso un ejemplo aquí muy importante, las propias enseñanzas de Jesús. Esas son otras series de estudios que van a ver aquí en Academia Cristo, muy buenas todas, donde una y otra vez se reafirma esa verdad bíblica. No se trata de lo que yo he hecho para salvarme, es lo que Él hizo por mí para salvarme y lo que continúa haciendo. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica, como lo habíamos hablado en varias clases anteriores, desde esa misma primera caída en el pecado,
cómo Él puso esa promesa ahí. Unos vivieron confiando en esa promesa y por fe les fue contada esa victoria, aun cuando no había llegado ese tiempo. Y los que vivimos obviamente en el tiempo de nosotros, que ya vemos esa promesa cumplida, obviamente pues con mucho más regocijo, porque sabemos que es un Dios fiel que cumple su palabra. Eso es exactamente lo que debemos pedirle a Dios. Y si alguno tiene alguna duda sobre eso, vayan a Marcos y lean la historia de la parábola que hace Jesús. A unos que se creían que eran justos por sí mismos, le hizo la parábola del fariseo que está orando en las escalinatas del templo y el cobrador de impuestos, el publicano, que está desde lo lejos, para que ustedes vean cuál fue el resultado, qué oración fue la que escuchó Dios y cuál fue el que regresó a su casa justificado. Así que es una asignación que tienen personal para solamente para ustedes mismos lo busquen. Muy bien, continuamos. Ok, ahora vamos a identificar, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre los 4 pasos para el proyecto final. Ya como saben, estamos a mitad de la clase. eh, Estamos ya en la segunda parte de esta segunda mitad. Vamos aquí a hablar un poquito más en detalle. Hablamos, ya ustedes tienen la guía de lo que son las preguntas de considerar y consolidar. Son las mismas que hemos estado usando en todas estas lecciones. Ahora bien, una cosa importante que quiero decirles. En Academia Cristo, los estudiantes que completan cada curso realizado tienen siempre un proyecto final, el cual puede ser basado en habilidades o algo que aprendieron en la clase. En este caso, como saben, vamos a poner en práctica el método de las 4C. Y lo único que tienen que hacer es eh, preparar una historia para compartirla, pero eso no va a ser parte de la nota para considerar completado el proyecto final. Solamente queremos ver la parte escrita, esa preparación antes de ustedes dar la clase. Esa guía que ustedes mismos preparen utilizando este método de las 4C. Es importante que cada trabajo se haga de manera personal, de manera individual y personal. ¿A qué me refiero? Sabemos que hay hay mucha ayuda tecnológica en estos días. Está el Google, está el ChatGPT y todas esas cosas, las cuales son herramientas muy buenas. Son herramientas muy buenas para... ¿Pueden ver lo que está en pantalla? Hay alguien que me está indicando aquí que hay. ¿Pueden ver lo que está en pantalla? ¿Qué diapositiva ustedes ven? ¿Ven la diapositiva que dice el proyecto final? No, ¿No? No, No, ¿No no, se no. ve? Ok, déjenme ver. ¿Ahora se ve? Ahora sí. sí, Ok, ok, muchas gracias a uno de ustedes que me hizo la indicación aquí por por el chat. Ok, muchas gracias. Ok, pues como les estaba diciendo, ahora hay muchas herramientas tecnológicas, los cuales son muy buenas para buscar este trasfondo de algunas informaciones o estadísticas, como los vimos hoy en cuanto a los idiomas y todas esas clases, todas esas cosas, perdón, que para una clase como esa, o si en la porción que ustedes del capítulo 37 les tocara hacer, pues son muy buenas. Pero lo que queremos ver es realmente eh, lo que ustedes aprendieron, su propia, el corazón de ustedes, lo que ustedes han aprendido basado en la palabra, en sus propias palabras. Eh, si por alguna razón vemos algo que se vea, porque es fácil verlo, todos nosotros tenemos acceso a estas herramientas también, que se vea como que es algo copiado o elaborado de una de estas herramientas de inteligencia artificial, vamos a tener que pedirles que hagan nuevamente el proyecto. Lo que queremos ver es precisamente ese aprendizaje que ustedes han obtenido
Y como les estamos hablando, estamos aquí para ayudarles y para cualquier duda lo podemos trabajar también de manera un poco más individual. Pero es importante que hagan los trabajos ustedes mismos, basado en la palabra y utilizando este método, lo cual es muy sencillo. Si utilizan este método, eh, Ujú. se les va a hacer fácil poder desmenuzar esa historia, poderle llegar a esos detalles, como los han estado viendo a través de estas clases. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. No, ya otros pastores nos habían dicho también eso, que cuando se dieran cuenta que eran trabajos de la IA, que iban a ser rechazados y devueltos. Así Correcto. que sí, creo que ya todos lo sabemos porque llevamos varios cursos acá. Muy bien. Y para los que están por primera vez, entiendo que va a ser, no es un trabajo. No es un trabajo arduo, es solamente cuestión de seguir esa guía, las cuales les voy a mostrar. Ya le habíamos enviado las partes, ¿verdad? De lo que es el consolidar, el considerar. Y habíamos hablado en clases anteriores ideas que ustedes pueden usar para el captar, algo que vaya con el tema principal de la historia que ustedes puedan usar. Puede ser unas preguntas, así como lo hemos hecho nosotros, unas preguntas que vayan al centro, a lo medular de ese tema, para captar esa atención, que ese es como el gancho de la historia. Y como están viendo aquí en la diapositiva, en el proyecto final, van a utilizar la historia de Génesis 37 y como ya lo saben, utilizando el método de las 4C. Y lo que les acabo de decir, es importante que este proyecto refleje su propio aprendizaje, que no sea copiada de herramientas de inteligencia artificial. ¿Ok? Ujú. Ok, La ¿me pueden? profesora, hay una pregunta. Ujú, sí, y creo que Perdón. ajá, no se preocupe. Es Déjenme, que ajá, darle hay un... algo que usted puso ahí. Bueno, decía la hermana anteriormente algo de que para aprender, yo no sé usar el chat ni sé usar la tecnología. Yo soy de Enchapado a la Antigua. De dicho sea, pues, Hermano, eso está muy bien. Eso le va a ayudar. No hay no, ningún sí. problema. Yo lo que hago, le voy a contar por qué como testimonio. Yo nunca estuve en escuela. Yo Ajá, nunca estudié, pero sí estudié la Biblia. La Biblia, ahí aprendí a leer y escribir. Y lo que yo aprendo y enseño es lo que está en la Biblia. Sí uso herramientas como un comentario para agarrar ciertos puntos. No es que voy a hablar de un comentario sabiendo que el comentario, pues, es útil, pero no es tan importante como sea la palabra. sí, Y sí. diccionario, porque aunque yo estudio, sí uso los tres aquí, porque hay Ujú. palabras que salen que no las entiendo, entonces me voy al diccionario y ay, con eso, digo yo, me conformo y me voy a preguntar en la Biblia. Es que usted hizo algo muy cierto. Mm, el Google, pues no todo lo que dice es cierto, porque hay que saber y entender quién responde, porque hay muchas doctrinas o muchas torcidas, y hay respuestas que no vienen a la luz de la Biblia, sino que la extorsionan de viaje. No, y ese es el recurso que debemos utilizar, centrarnos en la historia, y por eso le damos este método, esta guía, porque eso los va a llevar, eso los va a ayudar a desarrollar sus respuestas, y como les digo, no es malo que utilicen la tecnología, pero es saberla utilizar. Por ejemplo, si la quieren utilizar para buscar algún ejemplo de una historia real que sea comparativa a esa historia que están discutiendo, como el capital, como el gancho, eso se puede usar, eso es válido. O algunas estadísticas para darle fuerza o más entendimiento, contexto a esa historia, como lo vimos hoy en el caso de los idiomas, que es algo muy real. De esa manera está bien utilizada. Ahora, para hacer el proyecto como tal, queremos ver el reflejo de ustedes, sus palabras, lo que ustedes mismos han aprendido por medio de la Biblia y de ese estudio. No preguntas, o sea, no resúmenes o contestaciones escritas directamente de esa inteligencia artificial. Esa sería la diferencia.
Ahora bien, están viendo lo que estaba en pantalla acá, ¿verdad? Ok, Sí. Amén. perfecto. Ok, el paso uno para la preparación para enseñar a otro. Y veo que estoy teniendo aquí problemas no sé si es la internet o algo aquí, pero voy a tener que, ok, vamos a darle, voy a compartir, voy a tener que estar compartiendo esto una a una. Ok, pueden ver eso que dice paso uno, ¿verdad? Preparación para enseñar a otro. Sí. Amén. Ok, oración, hermano. Siempre denle gracias a Dios por todo. Comiencen todo siempre con una oración. Póngaselo en manos a Dios todo. Y que ¿Qué sea el Espíritu Santo quien los guíe, ¿verdad? Y esto sería ya más también para la parte cuando vayan a dar la clase. Obviamente cuando la preparen, ustedes van a hacer su oración, pero es importante que todo estudio, como siempre lo han visto aquí, comience con una oración y lo puedan concluir con otra oración. El segundo paso también, digo, esto es parte del primer paso. Obviamente es leer la historia. Como lo hice yo y en otras ocasiones la hemos discutido en nuestras propias palabras. Ustedes tienen dos opciones. Si ustedes han leído varias veces la lectura que les toca, en este caso, pues el capítulo 37 del Génesis, al menos dos veces, si la pueden leer más, pues mejor. eh, Se van a familiarizar y van a poder en sus propias palabras, obviamente sin añadir ni quitar nada, solamente un resumen. Y si pueden hacerlo en sus propias palabras, escrito ya ahí mismo, bajo esa parte, lo que es el contar, que ya sería lo otro, lo pueden hacer. O incluso pueden poner, no, voy a leer el capítulo 37 tal y como está. Como hice yo hoy. Hoy yo decidí, en vez de discutirlo entre todos o decirlo en nuestras propias palabras, resumido, ¿verdad? La historia, yo lo leí. Yo leí los 9 versículos. Eso está muy bien, leerlo. Ahora, Profesor, una pregunta. ahora- Esta historia de Génesis 37 se tiene que, bueno, concluir para para dársela llegar a usted o cómo se hace. no tienen que dar, o sea, que la pregunta es si hay que compartirla. No lo escuché Ok, bien. sí, no estoy de acuerdo, yo con eso sí. Bueno, le he compartido, de hecho, pues Dios me ha permitido predicar de ese pasaje, pero es muy importante y está muy interesante eso. Sí. Perdóneme y muchas gracias. No, 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 no se preocupe, no, está bien. Fue que no lo había entendido bien, pero sí, para propósitos de cumplir con el proyecto final, vuelvo y les repito, no tienen que darla, no es un requisito, no es un requisito, pero sí el propósito es ese, que la puedan compartir con otros. Si la quieren compartir, pues muy bien, excelente, perfecto. Pero para propósitos de la nota final, como que completó. Lo que yo necesito ver es que completaron esa parte escrita de cómo ustedes la van a dar. En otras palabras, esa guía ya completada con las 4C: el captar, contar, las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. A ver, como lo están viendo aquí en el paso 2, ese sería el paso 2. Después estudiar la historia utilizando las preguntas de considerar y consolidar. Esto es importante que ustedes mismos la estudien tal y como lo hemos hecho aquí. Ustedes mismos contesten esas preguntas. Por eso es importante que lean unas cuantas veces y vuelvan y repasen y vean si se les quedó algo y las puedan contestar bien de manera completa. Eh, y vuelvo y les repito, no es necesario que la den, o que me envíen una evidencia como que la dieron, un video, una foto, no. Para el propósito de estas clases de la que estamos tomando ahora mismo, no es necesario, solamente la parte escrita es la que yo necesito ver que sea su trabajo personal, siguiendo este método. Tengo la mano de Gabriela. Sí, hermano, una pregunta. Una vez que finalicemos el proyecto, ¿cómo tenemos que enviárselo? ¿A computadora, escrito a mano y tomado una fotografía o cómo? Yo le voy a enviar una guía en la cual ustedes mismos pueden copiar. Si algunos de ustedes son diestros usando el Word,
que es lo más fácil, o PDF, lo pueden hacer ahí mismo si se les hace más fácil y se les hace más cómodo. Si no, pues lo pueden hacer escrito manual. Lo único que les voy a pedir es que lo hagan en una letra legible para yo poder entender, poder leer bien lo que están haciendo. Pueden imprimir el documento y copiarlo manualmente también. Y le pueden entonces, si es así, le pueden sacar una foto y compartirlo. Si es en Word, la ventaja de Word es que lo pueden incluirlo como un attachment, como un archivo adjunto en un correo electrónico o inclusive por el mismo WhatsApp. Cuando estemos ya más cerca de esa fecha, yo les voy a enviar el documento como tal, para que ustedes escojan. Si se les hace más fácil hacerlo de manera manual, lo pueden imprimir, hacerlo de manera manual, enviarme la foto, esa es una buena pregunta. O si se les hace más fácil en el mismo documento en Word o en PDF, hacerlo ahí mismo desde su propia computadora y enviarlo por el correo electrónico o por el WhatsApp directamente como documento digital. Perfecto, también. Lo único que les pido es que los que lo hagan de manera manual, que lo hagan con legible, que se pueda entender, que traten de escribir lo más claro posible. Es lo único que les pido, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Aquí tienen el paso 2, como le estaba diciendo, estudiar bien la historia utilizando las preguntas de considerar y consolidar. Recuerden que estas historias, como todo, igual que si usted estuviera preparando un devocional o un mensaje para llevar a otro, es bueno que ustedes la entiendan bien primero y que se las apliquen a ustedes mismos porque eso les va a ayudar a tener un entendimiento cercano, más profundo, antes de transmitírselas a otros. Recuerden que ustedes las están preparando como para ustedes compartirla con otros. Y eso es lo que queremos ver. Ok, pueden ver esta, la que dice consolidar, las 4 preguntas consolidar, ¿no? Ok, voy a compartirla aquí de manera individual nuevamente. Ya vieron las 6 preguntas de considerar. Aquí están las 4 de consolidar, que son las mismas que hemos hecho en cada clase. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Y qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? En el paso 3, que crear el captar. Esto es importante. Déjenme compartirlo aquí nuevamente. Este sería el paso 3. El captar, como le había comentado en la clase anterior, para propósitos de cuando usted esté preparando esto, basado en el capítulo 37 del Génesis, creen el captar como el tercer paso. ¿Por qué? Porque una vez ustedes se adentren en la historia y entiendan bien la historia, ya tengan todo detallado, bien desmenuzada la historia, como decimos nosotros, eh, eso le va a dar una mejor idea para crear ese captar. Y como les había indicado también, dependiendo en quién ustedes le van a dirigir esa historia, les también les va a ayudar a crear ese captar. ¿Sabe? Y prácticamente es algo que conecte con ese público a quienes ustedes van a hablar, si son adultos, si son niños, si son jóvenes, algo que sea un buen gancho para ellos, de acuerdo a ese grupo que usted va a compartir la palabra. Si son gente que tienen ya conocimiento de la palabra, un conocimiento básico o muy poco o que no tengan ninguno, eso les va a ayudar a crear un captar y usar un captar quizás muy bíblico con personas que a lo mejor no conocen mucho de la palabra, no va a ser un buen gancho para esas personas. Quizás se podrían relacionar con algo más de una historia, una experiencia real, que ahí pueden utilizar la tecnología para buscar algo así. Siempre pensando en ese grupo a quienes ustedes le van a dirigir esa palabra, esa historia, ese mensaje, porque ahí van a captar el gancho de su atención
y ahí los pueden llevar a la palabra. Si es alguien que ya tiene conocimiento previo, pues automáticamente pues ahí sería un poco más sencillo. Pueden utilizar una pregunta como estamos utilizando nosotros acá o algo que vaya más apto para esa audiencia. Si son niños, pues historia, una historia más al nivel de ellos. Podría ser muy interesante para ellos. Todo depende de esa audiencia. Eso también le va a ayudar a crear ese captar. Después que ustedes tengan un buen entendimiento de esa historia que van a compartir y la audiencia, su audiencia. Ok, pueden ver aquí el paso 4, ¿no? ¿No? Ok, vamos a ver el paso 4. Prepararse para compartir la historia. ¿De qué manera contará la historia? Aquí lo que va a describir es la manera en que va a describir la historia. Eso vendría siendo el contar. Obviamente recuerde a su público. Si son niños, a lo mejor quizás leer la palabra directamente no sería bueno. Quizás dando un resumen más sencillo, algo más a su nivel que lo entiendan ellos, pues, pues sería más apropiado. Estoy simplemente dándole un ejemplo. Eh, si es alguien que ya son adultos, tienen un mejor conocimiento, no está de más leerlo de la Biblia, directamente de la Biblia, el contar, como lo hemos hecho hoy. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Una pregunta, profesor, ya que eso que estuve en vías aquí de los pasos, usted lo repite, digamos, en la otra parte que da, cuando se da, puede ser entre un par de horas. Es que a mí me gusta sacarle, voy a ser honesto, lo que sí aprendí fue sacarle copia para repasar e ir más o menos pegado al método. Correcto, correcto. No. En otras palabras, cuando usted lea la historia, lo puede leer usualmente cuando nosotros preparamos todo esto, obviamente se hace la oración pidiendo un entendimiento para uno aplicarlo uno hacia uno. Obviamente, pues uno va a la historia. En este caso, pues ya todos tienen la historia de antemano. Se sabe que es del Génesis 37, leerlo varias veces y comenzar desde las preguntas de considerar y consolidar. Cuando usted está preparando la historia, debe empezar con estas preguntas, con considerar y consolidar. Eso le Muy va a bien. ayudar a usted a detallar la historia, los objetos, los personajes, dónde ocurre, cuándo ocurre, el contexto de la historia, el contexto de la historia. ¿Cuál es el problema? ¿Se resuelva el problema? Todo eso. Yo le voy a compartir todos estos pasos. Y aparte de eso, pues está también aquí en la grabación que ustedes después pueden repasarla y pueden Ok, verla. Pero de hecho, el viernes creo que fue, o el sábado, le había enviado la guía. Yo les había enviado la guía sí, por medio de perdone. WhatsApp. Sí, Ah, yo tengo esa guía, si no me equivoco, de las correcto, 4C, que le correcto. logré contar. Entonces tengo ahí una información de como gancho que era contar, que era el asunto. Pero Sí, me gusta esa parte de repasar el versículo o el capítulo 37, porque uno tiene que meterse entre la historia o entre el capítulo para sacar una sustancia, un comprendo más claro correcto. de lo que dice el Espíritu Santo, los quiere hablar a nosotros hoy en día, los habla por medio del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, el que los guía a toda verdad. Entonces, a mí me gusta, pues como le digo, yo me meto un versículo, uno, dos, hasta 10 veces para poder sacar ahí una enseñanza, porque como le digo, no sé muy bien escribir, pero sí sé que retener en la mente un poco. Sí. Sí, no se preocupe, hermano. Como le decimos, estas preguntas le van a ayudar a poner todo por parte. Pues si se fija, son preguntas sencillas.
No son preguntas que Muchas, usted tiene que muchas elaborar gracias. mucho de sus palabras ni nada de eso. Es simplemente entrar en el contexto de la historia e ir directamente al grano, como lo hemos hecho aquí como lo hemos hecho aquí cada vez que tenemos una lección, que vamos una a una, y eso mismo es lo que ustedes van a estar haciendo, pero ustedes mismos de manera individual, contestándolo, escribiéndolo, como si se estuvieran preparando para la clase. De hecho, por eso fue la recomendación que yo les di, que se prepararan para tomar esta clase, y les recomiendo que de ahora en adelante las clases que nos faltan hasta la última, hasta la lección 8, que, no, que utilicen este método, que hagan como tarea, aparte de la lectura y del video que siempre se les envía, preparen esas contestaciones para esas historias específicas de las lecciones que quedan, de las 6, de las 7 y de las 8, para que cuando vengamos a la clase, ustedes se familiaricen más y vean esa fluidez que hay en el tema, en la lectura, todas esas cosas. Eso les va a ayudar mucho cuando ustedes estén trabajando el capítulo 37. ¿Sabe? Que de ahora en adelante utilicen esa guía que ya se les fue enviada para venir preparados a cada clase a contestar esas preguntas, las de considerar y las de consolidar, que son las 6 preguntas de considerar, las 4 de consolidar. Y eso les va a ayudar mucho para esa parte del proyecto final. Eh, muy bien. Si no hay más preguntas, no veo manos levantadas. Entonces vamos a la tarea para la próxima clase. Compartirlo aquí. Si estoy teniendo problemas técnicos aquí, tengo que estarlas compartiendo una a una. Los slides no están corriendo. Ok. Ok, la tarea para la próxima clase es leer el Génesis, el capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 12, versículo 20. O sea, del 11:27 al 12:20. Aquí vamos a empezar en la historia de Abraham. Abraham. Eh, Entonces, ya estamos en la parte final. Voy a hacer la oración. Antes de hacer la oración, quería también consultarles algo a ustedes. El grupo de la mañana, los que usualmente se reúnen por la mañana. La última clase, que es la lección 8, tengo un viaje en la mañana, como eso de mediodía, pero con el tiempo que hay que estar en el aeropuerto y todo eso, pues voy a estar un poquito ajustado. Tengo un viaje oficial del ministerio, y no me voy a poder quizá conectar a tiempo, o voy a estar quizá ya camino al aeropuerto para esa hora. Es posible esa clase, estoy hablando la última clase, me parece que es el miércoles 12, que es la lección 8. ¿Podríamos conectarnos una hora más temprano? ¿No tendrían Sí, inconveniente profesor, Mm, no tengo problema yo, ok, no menos tienen yo, problema. perdón. Sí, sí, no, no hay problema. No, eso es lo que quiero, que me digan todos y cada uno de ustedes si tendrían problemas conectarse una hora más temprano. Si no, podríamos también suspender esa sesión de la mañana y dejarla para el siguiente lunes. Eh, entonces, ustedes me dicen cómo se le haría más fácil. Si se puede hacer una hora antes, ustedes me dicen, yo la puedo hacer ese miércoles. Estoy hablando del miércoles 12, la última lección. Si la puedo hacer si nos podemos conectar una hora antes, lo hacemos así, dependiendo cómo se le haga más fácil a la mayoría de ustedes. O dejarla para el Yo siguiente, prefiero una hora antes. una hora antes. Ok, Yo perfecto. igual Pero sí, también, hermano, preferiría una hora antes y pues así ya salimos con la clase del día que corresponde. Perfecto. Voy para la de la tarde, no tengo problema. Para la de la tarde, Muy y los que bien. obviamente no puedan Perdone. conectarse por la mañana ese día, pues también está la sesión de la tarde, que va a ser a la hora normal. Pues ya una vez esté allá, pues allá uno se puede conectar y no hay ningún problema. No, no Eh, tengo problema que sea una hora antes. Aquí comenzamos a las 8, sería a las 7 de la mañana, ok, hora de perfecto. Costa Rica. Sí, yo creo que ustedes son los que están en la hora más temprano, ¿verdad? Sí, Sí.
Ok, ok, pues si no tenemos problema, no veo ningún inconveniente, pues lo hacemos así entonces, solamente para la última lección, la sesión de la mañana, solamente pues me voy a conectar para esa última lección una hora antes y se los agradezco mucho entonces, gracias por la flexibilidad y su disponibilidad. Gracias a usted, profesor. No, gracias, gracias. Bueno, pues cerramos entonces con una oración. Oramos. Señor Dios, te damos gracias porque sigues obrando con sabiduría y amor, aun cuando el ser humano se aleja de ti. Gracias porque así como confundiste las lenguas en Babel para cumplir tu propósito, también hoy guías nuestras vidas para que se haga tu voluntad. Perdónanos por las veces en que buscamos nuestra propia gloria en lugar de la tuya. Renueva en nosotros un corazón humilde que confíe solo en ti. Une a tu iglesia en la verdad de tu palabra y en la fe de nuestro Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, ahora Amén. paro la grabación Amén. y nos despedimos.